¿Qué tal, gente? Aquí nuevamente con un videito. Les traigo esta lavadora radiante Avidrum. Ese es el modelito LMR18W, 18 kilos. Es bastante grandecita. El cliente me dice que la trajo porque ya la hizo cambiar el motor nuevo, pero me trajo en este estado, ¿sí? En este estado me trajo. Vamos a revisar ahora a simple vista. Aquí vemos el diagrama. Es un motor con capacitor, ¿sí? Entonces vamos a buscar dónde está el capacitor. Me dice el cliente que lo enchufa y hace un zumbido. Vamos a hacer la prueba de todas maneras, así tal como está. Luego de una búsqueda, vamos a sacar la placa. Estamos en proceso de sacar la placa. No le encontramos el capacitor, así que me imagino tal vez está en la parte de abajo junto al motor. Vamos a voltear también. Y en la parte de arriba de control no la encontramos. No hay un capacitor, simplemente está la tarjeta, el display. La parte de control tenemos, y la parte de poder tenemos aquí abajo. Vamos a volcar el equipo y vamos a ver si tenemos ahí abajo el capacitor. También le falta estaba con un alambrito, pueden ver. No tiene fusible. Vamos a poner el fusible. Ya lo tenemos al equipo echado. Sí, seguramente este motor le adaptaron, lo que me comenta el cliente. Aquí tenemos un par de cosas sueltas, pero no hay el capacitor. Directamente salen los tres cables del motor y viene hacia adelante. Por ningún lado encontramos el capacitor. Ahí lo tenemos, el equipo. Aquí también tenemos la placa de control. De poder no tenemos nada, así que vamos a ponerle un capacitor. Ya tenemos el fusible, ya le pusimos el fusible. Bueno, en estos casos, cuando me viene la lavadora de esta manera, tengo que buscar el común del motor, encima que me dijeron que es adaptado. Entonces aquí tengo un cable en la punta del multímetro, ya está sujeta a ese cable. La otra punta del multímetro vamos a buscar a cualquiera. El multímetro, por cierto, está puesto en automático, es automático este, y me va a medir el ohmiaje. Esta vamos a ponerla, vamos a atarla. ¿Ya? Aquí tengo 51 ohms. 51 ohms me está dando. Tengo que anotarme el amarillo con rojo. Ahora vamos a soltar el rojo. Vamos a buscar la otra punta, que es el azul. El otro lo dejamos ahí tal como está. Aquí lo atamos y lo medimos. 25.8 ohms. Me da el mismo amarillo con el azul. Ya, ahora nos falta una sola medida. Nos falta el azul con el rojo. Ahora vamos a medirlo. Lo dejamos el azul, lo sacamos el amarillo porque ya medimos con ambos. Entonces lo ponemos al rojo. Tenemos 26.2 ohms. 0.4. Bueno, entonces tenemos las mismas medidas, casi iguales. Sería el rojo con azul. La mayor medida me da entre el rojo y el amarillo. Lo dejamos el rojo nuevamente y nos vamos al amarillo. Y como pueden ver, a ver, ahí lo medimos,
51 ohms. Enseguida les hago el diagrama cómo es la medición para que entiendan un poco mejor. Aquí la vamos a hacer una buena medición. Agarramos los 3 cables. Agarramos al azul. Envolvemos a la punta. Abajo se ve en el multímetro. Y aquí estamos midiendo azul con amarillo. 25.7 ohms. ¿Sí? Cosa que más antes ya lo había notado. Estamos midiendo el azul con el amarillo. Esa es la bobina. Ya lo había detectado cuál es el común, por eso le puse ahí. Entonces me varía con un decimal en esta nueva medida, pero pueden fijarse, el azul con el amarillo 25.8 ohms. En el multímetro también me da lo mismo, 25.5, va bajando. Ahora tendría que medir el mismo azul con el rojo. Ahí tenemos. Aquí tenemos 25.6 también, .7, 25.6, 25.7, .8. Está oscilando. No hay mucha diferencia. En esta nueva medida me dan 25.7. Aquí tenemos 25.7 azul con rojo, 25.7. Ahora le dejamos el azul libre. Aquí dejamos el azul libre y nos ponemos el azul con el amarillo. Ahí está. Perdón, dije el azul con el rojo. ¿Okay? Tenemos 51 ohms. 50, 51. Va también oscilando. ...51 ohms. Aquí lo anotamos, 51 ohms. Entonces es la suma de estas dos bobinas. Estamos midiendo el amarillo con el rojo, amarillo con el rojo. Entonces estamos sumando estas dos bobinas, por lo tanto es el común el azul. El azul es el que tiene que ser común. De esa manera vamos a hacer la conexión. Aquí ya tenemos el capacitor. Ya está descargado, hay que descargarlo siempre. Está descargado, si no nos va a dar un patadón. Y esta punta ponemos con el amarillo, se identifica con el amarillo. Tenemos que buscar la bajada del motor de arriba de la tarjeta. Este es justamente el amarillo también. Listo. Y ahí a todo esto le vamos a poner el test, el multímetro. Le vamos a poner en voltaje de alterna. Le vamos a unir a estos cables. Sacamos de aquí. Ponemos cualquier punta del multímetro.
Ahí está. Lo unimos. Ahora buscamos el rojo. Como es nuevo motor, no va a coincidir con el cableado, porque ya lo estuve viendo. Y es el azul, el que baja. ¿Sí? Este es el azul que baja de arriba de la tarjeta, viene de aquí. Y vamos también a unir con el capacitor, está por acá. En este caso es rojo, ahí está. Ahí no le vamos a unir la otra punta porque vamos a buscar otro multímetro. Aquí tenemos el otro multímetro. Ponemos en alterna también. Buscamos un pedazo de cinta. Tenemos un pedazo de cinta. Ya está. Ahora necesitamos buscar el común. Este es el común. Aquí necesitamos buscar el común de la entrada de la lavadora. Es este celeste. Aquí tenemos la entrada. Esta es la entrada. Y este es el común. Ahí nos damos cuenta. Entonces ese se va directo al común. Estamos conectando directamente al azul del común. Vemos por seguridad para que no pase nada ni toque con otros cables. Listo. Ahí tenemos los dos multímetros. Me olvidé. Perdón. Estos dos puntos del tester iban aquí al común. Listo, tenemos una interrupción, perdón. Las dos otras puntas del multímetro las vamos a poner aquí al común. Es algo precario nada más, necesitamos saber voltajes, ¿sí? Más que todo es por eso, como anotarán todo es precario. Ahora sí, ponemos aquí el multímetro, ponemos aquí arriba el otro multímetro. Se logra apreciar. Enchufamos aquí, vamos a enchufar el equipo. Aquí tengo el probador, no sé si se logra apreciar el amperaje, el consumo. Necesito que vean eso. Necesito ver yo también eso aparte. Por lo tanto vamos a poner al piso eso. Vamos a acomodarlo mejor, por favor. Ahí logramos apreciar un poco. Vamos a enchufar el equipo y vamos. Tenemos directamente un consumo de 6 amperes, 7 amperes. Desconectamos el equipo. Entonces a eso se refería un zumbido. No le puedo hacer más pruebas. El equipo ni siquiera está encendido, faltaba encender. Aquí le saco. Faltaba encender el equipo. Este es el botón de encendido. Bueno, vamos a partir por ahí.
Vamos a sacar la placa y vamos a revisar. Bien, gente, tenemos la placa en la mesa. Lo primero que tenemos que hacer es revisar con la mirada, con la vista. Es muy importante. A veces las fallas de las placas electrónicas simplemente te lo dicen cuando empiezas a revisar, sin necesidad de escarbar ni de buscar componentes. En este caso tiene algo de humedad por aquí. Hay humedad, está seca, aquí hay un contacto bien oxidado. Vamos a limpiar ese contacto, a ver, y después vamos a empezar a revisar. Aquí hay un fogonazo, me imagino que es por el... Ahí abajo está el trajo. Es un recalentamiento, simplemente, me imagino. Tenemos el alcohol y tenemos el cepillito. Vamos limpiando. Microcontrolador. Ya. Aquí abajo revisamos el fogonazo que dio. No hay ningún componente en corto. Me late que por la humedad que encontramos, seguramente hicieron contacto esta pista con esta pista y hizo un chisporroteo, por eso se quemó el papel. Me imagino. No sabemos todavía. No está levantada la pista, nada. Traemos el multímetro, ponemos en continuidad. No hay nada de continuidad en nuestras pistas. Nada de continuidad. No hay un corte. Por ahí no tenemos nada. Directamente nos vamos a los conectores del capacitor. Antes de sacar el cableado, yo le había marcado. Es esta marca que sale de los cables. Estos dos contactos. Y ahora la línea de entrada es esta. Línea y neutro. Por aquí atrás lo vamos a marcar también hacia dónde nos conducen. Serían 1, 2, 3. 1, 2, 3. Es este y este. Les iba diciendo que estos dos son los contactos que van al capacitor y este contacto sería el común acá. Entonces cuando conectamos por este lado el amarillo o el rojo, le hace girar al compresor a un lado y al otro lado, y directo a estas pistas nos conducen. Si seguimos el camino, destapamos el papelito. Esta pista nos conduce a un triac.
y esta pista nos conduce al otro triac. Sí, incluso en la placa tenemos marcado triac 1, triac 2. Aquí está su varistor. Entonces lo que tenemos que hacer primero, vamos a poner en continuidad, vamos a seguir la pista. No está rota la pista. Pasa la pista, esta otra también. No hay cortes en la pista, pasan tranquilos. Nos vamos al triac. Esto es un corto, señores. Este es un corto. Vamos a despintar. Tiene barniz. Aquí no hay corto. Sí, también hay. Vamos a probar el otro. También es en corto. Tenemos a los dos triacs en corto, es decir que se energiza la plaqueta. Apenas se energiza, me pasa el voltaje y sale por los dos, ¿sí? Entonces energiza al equipo. Enseguida les hago un diagrama. Muy bien, este es el triac. Ya sacamos la numeración de los triacs. Si se llega a apreciar, es el BCR 20LM-16LB. Aquí está representado. Aquí tenemos al motor. Este es el trabajo que hace. Estamos representando la placa, una conexión directa, rápida. Aquí falta un montón de componentes, pero algo rápido. Nosotros apenas lo conectamos al enchufe, a la línea de 220. En este caso es 220. 220 voltios. Apenas se conecta. Por una patita va a la placa y a un transformador que alimenta la placa y alimenta al microcontrolador, y el microcontrolador le manda la orden al relay que se cierre. Es normalmente abierto, entonces se cierra el relay. Como pueden darse cuenta, pasa directamente a la patita 1 del triac, igualmente a la otra patita del otro triac, a la patita 1. Está esperando una orden. Este es el gate. El microcontrolador le mandará una orden al gate, a este gate. Eso pasa cuando nosotros le damos a la lavadora al botón de inicio. Entonces ahí es donde va a mandarle la orden y se va a activar el triac, ¿sí? Entonces una vez puesta en marcha, le ponemos inicio. Esto hace esta parte. Se cierra. Esta patita con esta se cierra. Se unen estas patitas y pasa directamente a mover al motor, a girar a un lado, ¿sí? Y pasa también del otro. Cuando le manda la orden el microcontrolador, mueve hacia el otro lado, pasando por el capacidor. El capacidor le da fuerza de arranque hacia el otro lado. Como pueden ver, el neutro va conectado directamente al común del motor. Esa es la función del triac, espero que se entienda. Entonces en este caso, en esta placa está fallando los dos triacs. Tenemos continuidad continua. Ahora vamos a sacarlo. Estos son los dos triacs. Lo habíamos medido en estas dos patitas, aquí y aquí, aquí y aquí. Miren que está suelto la tarjeta electrónica, pero tenemos una continuidad. Eso quiere decir que por algún cortocircuito, por algún alto voltaje, por algún alto consumo, amperaje, se quedó pegadas las dos patitas
y están pasando directamente a energizar al motor, ¿sí? Están pasando directamente a energizar al motor. Estos son los conectores del motor, este azul y este azul, ¿sí? Aquí también los representamos. Entonces está pasando esto, apenas lo energizamos, se cierra el relay, entonces está pasando esto, se está cerrando esa patita, se está cerrando esta patita y está alimentando al motor con 220 directo, y el motor no sabe para cuál lado arrancar, entonces por eso hay el voltaje continuo, ¿sí? En un momentito vamos a ver, vamos a sacar los triacs y vamos a seguir para adelante. Ahí tenemos a los triacs. Esa es la numeración. Ahora vamos a probarlos. Nos daba continuidad el 1 con el 2. Tenemos el multímetro. El 1 con el 2, continuidad. Aquí el 1 con el 2, continuidad. Aquí también nos da el 2 con el 3, continuidad. Y aquí no, nada. A buscar su reemplazo y volvemos para armar. También les revisamos la resistencia, que siempre vienen en paralelo o en serie. En este caso viene hay una resistencia, esta y esta. Esas dos resistencias vamos a medir. Vamos a poner en ohms automático. Ohms automático. Y vamos a medir las dos resistencias que les dije. Tenemos 99 ohms. A ver. Sí, 99 ohms. Y aquí lo mismo. Por lo tanto, me indica que está en perfecto estado. Esa es la resistencia que viene dándole la orden al gate. Vamos a hacer un poco de limpieza. Aquí tenemos al triac averiado.
Ese es el código BCR20LM, maneja 800 voltios, soporta hasta 20 amperes. Aquí lo tenemos en continuidad y vamos a volver a probar, a medir. Tiene continuidad en el 1 y en el 2, en el 1 con el 3 de igual manera. Este triac estaba averiado, ya lo descartamos. Entonces aquí buscamos dos triacs, sacamos de dos distintas lavadoras. Al no tener el mismo código, al no encontrar el mismo código, entonces estas dos son este código. Una es HTS 12A80H, es de la misma manera. En la patita de izquierda a derecha es 1, 2, 3, el 3 es el gate, entonces me sirve porque maneja de 600 a 800 volts y 12 amperes, entonces estamos perfecto con eso. El otro que conseguimos es el BCR12PM, me maneja de 400 a 600 y tiene 12 amperes, aguanta hasta 12 amperes. Igual de la misma manera es el 1, 2 y el gate. Entonces son las únicas que conseguí, a pesar que conseguí otras. Lo malo de estas otras que son como son estas, y esta parte me da continuidad al disipador. Entonces de esa manera cuando se active este triac se va a activar la espalda y va a pasar al otro triac, se va a activar. Eso es lo único malo. Entonces de estas no tiene nada, la espalda no tiene metal, no tiene aluminio, no tiene un disipador. Entonces estas dos me sirven. La vamos a adaptar a la placa, vamos a hacer sus mediciones. Entre la patita y la patita 2, 1 y 2 no tendría que darme continuidad ni ningún valor. Ahí lo medimos, no me da ningún valor. Fíjense, si yo pongo la aguja, choco las dos puntas, me marca un valor y me suena. Entonces si pongo la 2 no me suena. Entre la 1 y la 3 tendría que tener un valor. Ahí tenemos un valor. No importa si lo invertimos, también vamos a tener valor. Entre la 2 y la 3 no tendríamos que tener valor. Aunque le invertamos, no tenemos valor. Entonces esta está bien, me anda perfecto. Esta lo mismo, entre 1 y la 2 no tendríamos que tener ningún valor, ni nada. Entre 1 y la 3 sí tenemos que tener, ahí me marca. Entre la 2 y la 3 no tenemos que tener valor tampoco, ni nada. No importa si le damos la vuelta, tampoco tenemos que tener valor. Entonces dos triacs están en perfecto estado, son rescatadas de otra placa. Entonces le van para el reemplazo del triac averiado.
Aquí tenemos la placa ya toda armada, toda conectada. Ya, entonces está con la misma conexión de más antes. Le sacamos las puntas del multímetro nada más. Esta punta es del capacitor y esta otra también. Ya, antes me consumía 6 amperes, apenas enchufábamos. Ahora vamos a enchufar el equipo, revisamos que esté bien todo. Sí, vamos por la primera prueba. Ya reparado, cambiado los triacs. Ahí tenemos, no consume nada, hasta ahí vamos bien, perfecto. Nos subimos arriba. Aquí tenemos el botón de encendido y apagado. Les muestro de frente. ¿Sí? Este es el encendido, no hay luces. Vamos a encenderlo. Ahí están las luces. Ya. Ahora lo apagamos. Quiero ir abajo a ver los amperes. Nos enfocamos aquí. Y la otra mano la extiendo para el encendido. Apretamos el encendido. Ahí está. No tengo consumos. Ese es el seguro de puerta que sonó. Ahora sí. Está encendido el equipo. Podemos ver. Aquí tenemos el seguro de puerta, su ganchito. Ya, como les decía, ya habían cambiado el motor. Ahora vamos a probar el motor. Vamos a poner un lavado y vamos a engañarle con la jeringa. No le vamos a meter presión con la soplando. Lavado, enjuague, centrifugado. ¿Sí? Nos vamos abajo porque quiero ver el consumo. Aquí tenemos ya la manguerita libre. Vamos a poner a la boca. ¿Ya? Ahí le aprieto el inicio. Ya está el inicio. Ya aseguró la puerta. Ahora me está pidiendo agua. Está sonando esto. Aquí hay un sonido. Hay un consumo de 4 watts. Entonces me está pidiendo agua. Vamos a enfocar bien. Me está pidiendo agua. Escuchen el sonido. También me pide el de alta, de caliente, la otra electroválvula. Pero solo trabaja con fría, por eso tiene la tapita en ese lado. Aquí tenemos la manguerita. Vamos a soplarle y vamos a estar atentos aquí abajo. Ahí ya me paró. Empieza a lavar. Perfecto. A ver. Ya se ha jodido tu casa de lado. Hola. Ya se ha jodido. A ver. Ahí me está girando. Tendría un cliente. Pero continuamos con el video. Les muestro. Izquierda, derecha. Izquierda, derecha. Perfecto.
Listo. Ese es el trabajito, nos están dando bien. Ahora podemos hacer la prueba del centrifugado. A ver. Soltamos la manguerita y va a parar. Ahí ya me paró, porque lo soltamos la manguerita, así que el presostato está pidiendo agua. Por lo tanto, tuvo que activarse la electroválvula. Y sí, señores, se activó. Hay sonido. Y no me está girando el tambor, porque tampoco tenemos consumo. Aquí ya lo tenemos listo para la prueba en centrifugado. Vemos el ampere, el consumo. Conectamos la placa electrónica. Ahí va. Este es el consumo en watts, consumo en amperes. Solo está conectado la placa. Ahora vamos a apretar de arriba, lo vamos a prender el equipo. Listo. Ya está prendido el equipo. Ahora lo vamos a seleccionar el centrifugado. Buen día.
Bueno, este es el consumo oficial. Este es el consumo del centrifugado, 1.12 amperes. Está girando el tambor, si podemos ver aquí. A ver. Aquí podemos ver el equipo, está girando. Ese sería el trabajito de esta lavadorita radiante. Bueno, muchísimas gracias por seguirnos y espero que les haya gustado la reparación. Una reparación más de Soporte Técnico Lima. Un saludo y éxitos para todos siempre. Chao.